Cordial saludo. Somos Eliezer Suárez y Lida Lastres, maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video presentaremos la evolución histórica de la educación sostenible desde horizontes críticos. Nuestra idea central es que esta evolución no se limita a un cambio de nombres entre educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y Agenda 2030. En realidad, muestra un desplazamiento pedagógico y político. Se pasa de la sensibilización ecológica a una comprensión más compleja que integra ambiente, justicia social, cultura, participación y responsabilidad con las generaciones futuras. Sin embargo, también sostendremos que en América Latina, esta evolución solo es realmente significativa cuando cuestiona el modelo de desarrollo que produce desigualdad, extractivismo y deterioro territorial. Gudinas y Acosta, 2011. UNESCO, 2020. Para comprender la génesis del problema, debemos ubicarnos en la crisis socioambiental de la segunda mitad del siglo XX. La industrialización acelerada, el aumento del consumo, la contaminación y la presión sobre los ecosistemas hicieron visible el crecimiento económico. No podía seguir pensándose como sinónimo automático de bienestar. En América Latina, esta crisis tuvo un matiz todavía más complejo porque se articuló con pobreza, dependencia, desigualdad y disputa por la tierra y los bienes comunes. Por eso la educación sostenible surge como respuesta a una pregunta de fondo: ¿cómo formar sujetos capaces de comprender la crisis? No solo como problema natural, sino como resultado de relaciones sociales, económicas y culturales. En ese sentido, la educación entra en el debate como un campo estratégico para interpretar, cuestionar y transformar la realidad. Esto es tomado de Camacho Sanabria, 2017. Uno de los primeros momentos decisivos fue la consolidación de la educación ambiental en los años 70. El hito mayor fue la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, promovida por la UNESCO y el PNUMA. Allí se estableció que la educación ambiental debía desarrollar conciencia, conocimientos, actitudes, competencias y participación. Esto fue importante porque rompió con una visión reducida de la enseñanza como simple transmisión de información sobre la naturaleza. Desde Tbilisi, la educación empezó a concebirse como un proceso continuo que debía formar personas capaces de analizar problemas, tomar decisiones y comprometerse con la mejora del entorno. En otras palabras, la sostenibilidad comenzó a adquirir una dimensión pedagógica más activa y ciudadana, aunque todavía con un énfasis fuerte en la dimensión ambiental. UNESCO, 1978. La discusión cambió de escala con el informe Brundtland de 1987, porque allí se articuló de manera explícita la relación entre ambiente y desarrollo. La idea de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras amplió el horizonte del debate y mostró que la cuestión ambiental no podía separarse de la economía, la equidad y las decisiones políticas. 5 años después de la cumbre de Río, Agenda 21 dedicó su capítulo 36 a promover la educación, la capacitación y la conciencia pública y llamó a reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. United Nations 1992
Este momento fue clave porque ubicó a la educación como condición para cambiar estilos de vida, políticas públicas y modelos de producción, aunque todavía predominaba una idea de sostenibilidad vinculada al ajuste del desarrollo y no necesariamente a una crisis profunda. Más adelante, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que fue liderado por la UNESCO entre 2005 y 2014, United Nations 2002. En este periodo buscó integrar la sostenibilidad en políticas educativas, currículos, formación docente y experiencias comunitarias. El balance final señala avances importantes, porque la sostenibilidad dejó de ser un asunto periférico y empezó a entrar con más fuerza en escuelas, universidades y redes internacionales. Sin embargo, la propia UNESCO reconoce que no siempre hubo transformación real de las prácticas pedagógicas ni de las estructuras que generan insostenibilidad, UNESCO 2014. Por eso, este momento debe leerse críticamente. No basta incluir contenidos verdes en el currículo si la escuela sigue enseñando desde la fragmentación del conocimiento, el consumo crítico y la desvinculación con el territorio. A partir de 2015, la Agenda 2030 dio un nuevo marco a la evolución de la educación sostenible. La meta 4.7 del OEDC 4 plantea que todos los estudiantes deben adquirir conocimientos y competencias para promover el desarrollo sostenible, incluidos los derechos humanos, la igualdad de género, la ciudadanía global, la cultura de paz y la valoración de la diversidad cultural. Tomado de Unity National 2015. Después, la hoja de ruta de la UNESCO para la EDC hacia 2030 insistió en 5 campos de acción política pública: ambiente de aprendizaje, educadores, jóvenes, comunidades. Eso en la UNESCO 2020. El mensaje de fondo es claro: la sostenibilidad ya no se entiende solo como un tema de clase, sino como transformación de la cultura educativa. Además, la Declaración de Berlín reafirmó que la EDC es una base para avanzar en los 17 ODC y no únicamente en el ODC 4 de la UNESCO en 2021. Ahora bien, en América Latina no basta con repetir Agenda Global de la Sostenibilidad, Udinas y Acosta 2011. Sostienen que el buen vivir no debe entenderse como una versión más amable del desarrollo, sino como una alternativa que cuestiona su lógica de crecimiento ilimitado, acumulación y dominación sobre la naturaleza. Este aporte es decisivo para la educación sostenible, porque nos obliga a preguntar qué tipo de sociedad estamos formando cuando hablamos de sostenibilidad. Si solo enseñamos eficiencia, reciclaje o adaptación tecnológica, corremos el riesgo de dejar intactas las causas estructurales de la crisis. En cambio, una lectura crítica latinoamericana propone una educación que reconozca los saberes comunitarios, la diversidad cultural, la defensa de los territorios y la relación ética entre sociedad y naturaleza. Esa es la diferencia entre una sostenibilidad funcional y una sostenibilidad emancipadora. En el plano pedagógico, esta lectura implica que la educación sostenible debe ser territorial, participativa e intercultural. Camacho Sanabria, en el 2017, recuerda que la relación entre educación y sociedad nunca es neutra. Toda propuesta formativa expresa una manera de comprender el mundo y de intervenir en él. Por eso, una educación sostenible crítica no puede
y limitarse a campañas ocasionales o a contenidos descontextualizados. Debe vincular problemas locales con procesos globales, leer conflictos socioambientales concretos, promover diálogos de saberes y fortalecer la participación estudiantil en la transformación de su entorno. En Colombia, por ejemplo, hablar de ODS solo tiene sentido si se conecta con realidades como el acceso al agua, la ruralidad, la inequidad territorial, la protección de la biodiversidad y la cultura de paz. Esta apropiación situada es coherente con los materiales de Ravelo en 2024B y 2024C, que invitan a aterrizar las metas globales a los desafíos del país y América Latina. En síntesis, la educación sostenible ha recorrido un camino que va desde la educación ambiental de los años 70, pasa por la articulación entre ambiente y desarrollo, se fortalece con las agendas internacionales y hoy se proyecta como una educación transformadora, orientadora por la Agenda 2030. Pero ese recorrido no debe leerse de manera ingenua. También muestra tensiones entre enfoques adaptativos y enfoques críticos. Desde América Latina, el gran reto es que la sostenibilidad no se convierta en un discurso vacío, sino en una práctica educativa capaz de cuestionar desigualdades, defender territorios y construir alternativas de vida digna. Por eso, más que enseñar contenidos aislados, la educación sostenible debe formar sujetos que comprendan históricamente la crisis y participen en su transformación. En Colombia, una educación sostenible desde horizontes críticos no solo enseña a cuidar el planeta, también enseña a habitarlo con justicia, responsabilidad y sentido colectivo. Muchas gracias.